Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy la profesora de historia y hoy vamos a retomar con lo que habíamos visto la última clase. Bueno, la primera clase hicimos la carátula y también estuvimos repasando un poquito de todos los temas que habíamos visto el año pasado. También escribimos todos los temas que íbamos a ver tentativamente en el año. Y después les mandé un videíto a modo de repaso de la época de unitarios y federales, ¿no es cierto? También les mandé un cuestionario que tenían que hacer a raíz de ese video que tenían que ver. Bueno, no se hagan problema por las cosas porque más o menos en 15 o 20 días vamos a juntar todo en la carpeta, por eso hay que tener la carpeta completa. Las vamos a poner en un folio con nombre y apellido y me las van a hacer llegar a mí para que yo pueda corregir. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito con todo esto de unitarios y federales o el momento en que hablamos de autonomías provinciales. ¿Por qué hablamos de autonomías provinciales? Bueno, porque después de la Revolución de Mayo, que ustedes vieron el año pasado con la profe, una vez que nos independizamos, después del 25 de mayo, y empiezan a venir los rebeldes a levantarse, los fieles al rey, se declara, se firma el acta de declaración de independencia el 9 de julio de 1816, y en ese momento justamente en Europa el rey está volviendo a su trono. ¿Se acuerdan que estaba preso de Napoleón? Bueno, lo que pasa es que a Napoleón lo vencen las otras potencias europeas y entonces el rey sale de la cárcel y vuelve a su trono a dirigir su país. ¿Y con qué se encuentra? ¿Con qué noticias se encuentra? Ajá, con que las Provincias Unidas del Río de la Plata se habían independizado. Se decían que eran libres e independientes y que habían cortado todo este lazo político con España. Así dice el rey. Entonces manda sus ejércitos a América para tratar de rescatar, de volver a tener otra vez sus colonias. Entonces ahí empieza todo el periodo de guerras de independencias. Las guerras que hemos estudiado con Belgrano, San Martín, Güemes, todo ese momento en que los españoles llegan a América del Norte, a Centroamérica más que nada, y empiezan a organizarse también con las milicias locales. Entonces a veces el americano no sabía si luchar a favor del rey o en contra del rey porque era rebelde y revolucionario y quería la independencia. Así que bueno, ahí se empezaron a organizar los ejércitos y esa es la parte de guerras de independencia que hemos estudiado. Después, acá como en el sur medio no pasaba nada, no gracias a Güemes, que teníamos a Güemes en Salta y sostenía el avance de los realistas, mientras tanto San Martín se había ido por la cordillera para ir por mar a Perú y atacar en Perú el núcleo duro de los españoles. Bueno, ya vimos todo eso y ¿qué pasa acá en Buenos Aires o por lo menos en las provincias unidas del Río de la Plata? Bueno, se están peleando entre unitarios y federales. Ya vimos que los dos tienen dos posturas diferentes. Ya nos independizamos, sí, pero bueno, ¿qué tipo de país vamos a organizar ahora? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y uno decía, hay que hacer una constitución, porque con la constitución vamos a anotar todas las leyes con las que nos vamos a regir. Otro decía, no, vamos a hacer una monarquía. No, si vamos a hacer una monarquía, decía otro, mejor sigamos con el rey de España y listo. Bueno, y ahí estaban meta discutir y nadie se ponía de acuerdo. La cuestión es que había dos modelos de país fuertemente enfrentados, uno liderado por los unitarios, centralizado en Buenos Aires, y los otros, los federales, querían más autonomía de las provincias. Y acá empieza este periodo de las autonomías provinciales. ¿Qué quiere decir esto de las autonomías provinciales? Quiere decir que cada provincia tenía los tres poderes provinciales. O sea, estaba el gobernador de la provincia, estaba el Congreso, digamos, no era un Congreso, era el poder legislativo, o sea, el que hacía las leyes,
Y ese poder legislativo estaba representado por la Sala de Representantes, que era, y era como un cabildo, o no sé si tenía la misma formita del cabildo nuestro que está en Buenos Aires, no sé, no creo, pero sí seguramente una casa donde se reunían todos los representantes de todos los pueblitos de la provincia que venían a discutir y a debatir las leyes que se necesitaban en esa provincia. Entonces, el poder legislativo de la provincia era la Sala de Representantes y después también tenían el poder judicial, que es el que juzga quién está fuera de la ley o de esas leyes que escribió la Sala de Representantes. Y era el famoso juez de paz. Así que cada provincia tenía los tres poderes: el gobernador, la Sala de Representantes y el juez de paz. Sería el poder ejecutivo en el gobernador, el poder legislativo en la Sala de Representantes y el poder judicial en el juez de paz. ¿Se entendió? Bueno, este es el momento de las autonomías provinciales. Cada provincia se maneja de manera autónoma e independiente una de la otra, hasta tanto se firme una constitución y volvamos a ser un país, pero el problema estaba en que se peleaban si estaba todo centralizado en Buenos Aires o si cada provincia iba a mantener esa independencia, esa autonomía cada una. Este es el periodo también de muchas guerras, no solamente las guerras de independencia, sino también la guerra con el Brasil, la guerra con Paraguay. Bueno, la guerra del Brasil, por ejemplo, estábamos por perder. Recuerden que el territorio era bastante diferente al que conocemos hoy, ¿no? Estábamos por perder la banda oriental, que Brasil quería quedársela, los bandeirantes, los brasileros, y bueno, también hay una guerra con el Brasil. La cuestión es que a la vuelta de la guerra con el Brasil sucede un episodio muy complicado porque en Buenos Aires estaba gobernando Dorrego y Lavalle, cuando viene de las guerras de Brasil, no le gusta nada de que haya un federal gobernando Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace? No se le ocurre mejor cosa que fusilarlo. Cuando se enteran todos los federales del interior que fusilan a Dorrego, se arma un despiplume bárbaro. Entonces, ahí es cuando Rosas entra en escena. Entonces van a pedirle a un hombre fuerte, duro como él, que se haga cargo de la provincia de Buenos Aires. Rosas va a ser 2 veces gobernador de Buenos Aires y la primera vez va a ser después del fusilamiento de Dorrego, porque los ánimos están bastante complicados entre Buenos Aires y el resto, o entre federales y unitarios. Entonces hacía falta una mano dura, y vaya que era una mano dura Rosas. Rosas se hace cargo de la provincia de Buenos Aires, pero dice: momentito, yo necesito la sumatoria del poder público. ¿Y qué es eso? Van a decir ustedes, ¿qué es la sumatoria del poder público? Bueno, que los 3 poderes los tiene Rosas. A ver, ¿cómo es eso? Quiere decir que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también es el poder legislativo. Nada de sala de representantes, no quiero sala de representantes. Las leyes las voy a hacer yo. Y tampoco quiero jueces, ningún juez. El que va a juzgar las leyes voy a ser yo. Así que miren, yo les preparé un cuadrito acá para que vean. Y ahí tenemos, ¿ven? Rosas es gobernador de Buenos Aires, la sala de representantes y el juez de paz están todas, es la sumatoria del poder público, todas representadas por él. Entonces, ¿qué va a decir? No quiero sala de representantes, no quiero juez de paz, él, Rosas. Miren, no quiero sala de representantes, no quiero juez de paz, todo el poder público va a ser mío, está representado por él, por Rosas. ¿Se entendió? Bueno, vaya hombre duro si había Rosas. Y otra de las cosas que va a ser gobernador en 2 oportunidades. Después se va a ir a la campaña al desierto, porque se necesitaban tierras para la labranza, para cultivar y demás. Entonces va a ir a empujar a los indígenas más allá del río Colorado para obtener más tierras para la labranza. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir con mano muy dura, pero se va a reunir con la mayoría de los caciques y decir: bueno, vengo en son de paz si ustedes se van del Colorado para atrás. Si no, acá a degüello todo el mundo. Y muchos le hicieron caso y se fueron, otros no, batallaron y ganó, por supuesto.
Pero bueno, fue la primera campaña al desierto que se hizo, pero Rosas era un tipo vivo. Así que arregló con la mayoría de los caciques, que se trasladaron hacia el sur del río Colorado, entonces quedaron más tierras para repartir entre los grandes terratenientes. Él era un gran terrateniente, propietario de grandes tierras, y era saladerista además, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tenía salinas en sus campos. ¿Saben lo que son las salinas? Las salinas son grandes extensiones que habían sido lagos o pedazos de mar que quedaron atrapados en el continente y que después, con el pasar de los miles y miles de años, esos pedazos de mar se secaron, se evaporó el agua porque eran bajitos, ¿no? Porque se levantó la tierra. Esto fue cuando se hizo la cordillera, hace miles y miles de años atrás, cientos de miles de años atrás. Cuando se eleva la cordillera, entonces el mar se escurre, ¿no? Y quedan algunos focos de mar que con el pasar de los miles y cientos de miles de años se fueron secando y quedó la sal atrapada ahí. Esa sal son las famosas salinas y que en ese momento se utilizaba mucho y ahora les voy a contar por qué. Casi todo venía de España. Acá pocas cosas se producían. Pero una de las cosas que se hacían acá y se exportaban, no solamente hacia España, más que nada hacia América, hacia Brasil, hacia las Antillas, a todo lo que es el Caribe y el sur de Estados Unidos, que había muchísimas plantaciones de esclavos, esclavos africanos que compraban los hacendados en los barcos negreros que venían con esa pobre gente capturada, cazada prácticamente como animalitos en los barcos negreros. Se vendía el tasajo y ese era el alimento de los esclavos, de los negros esclavos. ¿Cómo se hacía el tasajo? Bueno, con un ganado que había acá en estas tierras, no era un ganado, no era una vaca muy comestible, bastante dura, era bastante salvaje, por decirlo así. Se le llama ganado cimarrón, así se le llama al ganado medio salvaje. Ese ganado cimarrón se mataba la vaca, obviamente, se la cortaba como en tiras, en pedazos, y esos pedazos se ponía con sal gruesa. ¿Vieron cómo hacemos la bondiola, el jamón, nosotros, la paleta? Bueno, de esa manera se ponía y se cocía y se mandaba hacia las plantaciones esclavistas. Esa era la comida de los esclavos. Y eso se producía mucho acá, por eso Rosas y los otros terratenientes tenían grandes cantidades de hectáreas y tenían ese tipo de ganado cimarrón y producían tasajo para exportar. Ahora les quiero hablar un poquito de la aduana, porque en el texto habla de la aduana y yo quisiera saber qué saben ustedes de aduana. Ahí les mandé en una de las actividades que van a tener que buscar en un diccionario, si es enciclopédico mejor. ¿Qué es la aduana? ¿Para qué sirve una aduana? Ustedes habrán habrán escuchado hablar de la aduana. La aduana es la institución estatal que está en el puerto de entrada a un país. Ustedes, si alguno fue a Chile o a algún otro lado, habrán pasado por la aduana, que es el que controla la entrada y la salida, no solamente de personas, sino también de mercaderías, que esto es lo que más plata le deja a la aduana. Y como todo venía de España, porque todo se compraba en España, acá prácticamente no había industria, no había nada, venía de España todo, más tarde después de la Revolución Industrial de Inglaterra, y pasaba por el puerto de Buenos Aires. Pero para vender en cualquier país, una vez que yo entro tengo que pagar un impuesto para poder vender en ese país. ¿Y por qué se paga impuesto en la aduana para vender en un país? Y porque es una manera de control primero y de segundo, de proteger la industria argentina. En estos momentos mucha gente a veces se queja de que hay que pagar altos impuestos para poder comprar zapatillas importadas que me gustan, por ejemplo. Pero bueno, los gobiernos generalmente ponen un freno a las importaciones para que cuesten más caras en la Argentina. ¿Y por qué vamos a tener que pagar las zapatillas más caras? Y bueno, es una manera de proteger la industria nacional,
porque en la Argentina hay fábricas que fabrican zapatillas. Entonces es una manera de ponerle freno a lo importado y de tratar de que las personas elijan lo nacional, ¿no? Porque si no se fundirían esas empresas, si entran los importados más baratos, se fundirían esas empresas y mucha gente quedaría en la calle. Entonces una manera de proteger la industria nacional es cobrar altos aranceles a los productos importados que compitan con los nacionales, con los de industria nacional. ¿Se entiende? Bueno, eso es una de las cosas que hace la aduana, cobrar impuestos para lo importado, para lo que entra de afuera, pero también cobrar impuestos para lo que sale o vendemos hacia afuera. No era mucho lo que vendíamos afuera en esa época, ¿no? Acuérdense, en 1810, bueno, se vendían más que nada cueros de vaca, de esa vaca que cortaban en pedazos y se hacía el tasajo. El cuero se vendía muy bien en España, todos los artesanos que se hacían guantes, sombreros, botas. Recuerden que en esa época todo el mundo usaba sombrero, las mujeres guantes, botas, los caballeros y demás. Y también se vendía la grasa, el sebo de la vaca. Eso se vendía muchísimo porque para hacer velas, recuerden que en esa época no había luz eléctrica, entonces era muchísimo el consumo de velas y con el sebo se hace la vela. Bueno, ¿qué más les iba a explicar? El problema de entre unitarios y federales justamente va a ser también por el manejo de la aduana. Cuando Rosas fue gobernador en 2 oportunidades, como les conté, tenía el manejo de la aduana. Y él recaudaba muchísimo dinero. Y aparte, todas las provincias del interior que querían vender su tasajo, cuero o cebo hacia afuera también tenían que pagarle a Buenos Aires el uso del puerto. Entonces decía, che, dale, Rosa, vos te estás llevando toda la plata. Porque todo lo que vendemos y todo lo que compramos nosotros también, todo el impuesto se lo lleva a Buenos Aires. No es así. ¿Somos un país o no somos un país? Y no. Y Rosa se hacía el sonso, miraba para otro lado y no quería repartir los ingresos que le entraban por la aduana, que eran cuantiosos. Entonces le decía al interior, bueno, está bien, no nos querés dar la plata de la aduana, perfecto, quédatela vos, pero queremos libre navegación de los ríos. Quiere decir que vos dejá entrar a los barcos por el Paraná y que remonten hacia arriba, que yo en Entre Ríos, en Misiones, en Corrientes voy a poner puertos y voy a poner mi propia aduana. Y entonces ahí sí voy a cobrar los impuestos yo y voy a vender yo desde Corrientes, Entre Ríos para cobrar impuestos y quedármelo yo, porque al final se lo estaba llevando todo a Buenos Aires. Vieron, siempre es una cuestión de plata. Todo es el dinero. El problema de los enfrentamientos siempre se producen a través del dinero. Y bueno, y Rosas era un tipo que no quería compartir el manejo de la aduana ni tampoco permitía la libre navegación de los ríos que querían el resto de los gobernadores del interior. Ese era uno de los conflictos grandes con el interior y Rosas, que era federal, igual que los otros, pero que no quería compartir la aduana. Otra de las cosas fue que él tenía la representación hacia afuera de todas las provincias del interior. Él representaba a las provincias del interior en España, Inglaterra, en todos lados. El que quería comprar tenía que hablar con él. Entonces, un buen día, Urquiza, que era un caudillo federal de Entre Ríos, dijo, bueno, basta, este tipo me tiene cansado, se terminó. Me parece que ya se está terminando la época de Rosas. Entonces dice, no quiero que seas más mi representante en el exterior, voy a negociar yo mismo mis mercancías hacia afuera. Así que yo, gracias, no te quiero más de representante en el extranjero. Y esto fue una afrenta muy grande, o por lo menos así lo tomó Rosas, hasta que se enfrentan en una batalla, porque en esa época todo se arreglaba con una batalla y el que ganaba, ganaba. Y bueno, y es el fin de Rosas cuando Urquiza enfrenta a Rosas en la batalla de Caseros. Atención que hay un texto, 2 textos que hay que leer, uno que tienen que hacer ahora a continuación y otro que tienen que hacer la semana que viene, cuando no vengan a la escuela, y tienen que hacer unas actividades y la última actividad, ojo, que está un poquito más difícil, es un texto que van a tener que completar los espacios vacíos. Yo les saqué algunas palabras que tienen que ir viendo, según lo que entendieron, dónde van esas palabras.
Espero que puedan entender bien la actividad, bien la consigna, y cualquier duda se comunican con la preceptora o le avisan a las chicas del servicio que se comunican conmigo. Bueno, nos vemos la próxima clase.